Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con estas tutorías para lo que es la presentación del proyecto. Bueno, ya vimos cómo tienen que hacer los parámetros para escoger su tema, ¿verdad? Ahora también vimos el planteamiento del problema, cómo deben redactar el planteamiento del problema. Ahora nos vamos a las preguntas de investigación, a la formulación y sistematización del problema. Las preguntas de investigación deben ser claras, sin ambigüedades o dobles sentidos. Deben ser formuladas sin errores sintácticos, gramaticales u ortográficos. ¿Cuáles son las condiciones de las preguntas de investigación? Las preguntas de investigación deben poder ser comprendidas por cualquier académico o profesional que lean su proyecto. Se recomienda comprobar que otros colegas que no estén involucrados, otros compañeros suyos que no estén involucrados en el estudio, puedan ustedes realizarles estas preguntas y sean comprendidas claramente. Lo más importante es que sean concisas, en un lenguaje sencillo y claro, frases cortas y directas, alcanzable, debe tener respuesta posible y la recogida de los datos para responderla debe ser viable, chicos, relevante, debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dicha pregunta, argumentando los beneficios e impactos que produciría responderla a nivel teórico, empírico y social. ¿Ok? Estas son las cualidades que deben tener sus preguntas de investigación. ¿Ok? Deben poderse someter a contrastación empírica. Quiere decir esto que anteriormente ya nosotros hablamos del método empírico, que que son conocimientos previos que todavía no son comprobados científicamente. Las preguntas planteadas deben poderse abordar y responder en la investigación que se presenta. Las preguntas deben aportar conocimientos relevantes a la ciencia básica o aplicada. Cuando ustedes estén redactando estas preguntas, miren todos estos pasos. Pregúntense, mi pregunta es concisa, mi pregunta es clara, ¿ok? Mi pregunta es alcanzable, mi pregunta es relevante, ¿sí? Siempre cuando vayan a hacer, realícense ustedes mismos las preguntas o a alguien que esté a su alrededor y se podrán contestar estas preguntas si están bien. Algo muy importante, antes de pasar a la justificación de la investigación, algo muy importante es que sus preguntas deben ser abiertas. Abiertas, no cerradas. ¿Qué quieren decir? Que yo no las pueda responder con un sí o con un no. Bueno, vamos a pasar a otro de los pasos de su proyecto. Ya una vez que usted ha redactado sus preguntas, vamos a hablar de la justificación de la investigación. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Se requiere tener más información y aplicaciones prácticas, chicos. ¿Cómo usted va a redactar este tema? Sencillo. ¿Cómo va a redactar la justificación? Sencillo. Va a ir contestando estas preguntas. ¿Cuál es el problema que se investiga? Redacta. ¿Cuál es la importancia del problema de estudio? ¿Qué tan viable es la realización de la investigación? ¿Cuál es la población que se beneficia del estudio? Beneficios metodológicos del estudio y beneficio personal o profesional que se obtendrá al realizar esta investigación. Para usted realizar la justificación, redactar ya en su proyecto la justificación, pregunte, vaya contestando estas preguntas en forma de redacción. Ojo, no vaya a poner las preguntas, por favor, solo las respuestas y las va redactando. ¿Ok? La justificación de la investigación indica el porqué de la investigación, exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario y es importante. Eso es lo que usted va a redactar. Las respuestas de las preguntas que les estoy dando aquí y el porqué de la investigación, sus razones. Eso va en la justificación de la investigación. Siempre va a indicar el por qué y usted pone sus razones. Y por medio de la justificación debemos demostrar que el estudio es necesario y importante. ¿Cuál es la importancia? Los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación según Sampieri son: ¿para qué sirve? ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Qué alcance o proyección social tiene? ¿Ayudará a resolver un problema real?
se llenará algún vacío de conocimiento, la información se obtendrá, puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento o recolectar o analizar datos. Estas son las preguntas que usted debe justificar en la investigación, por favor. En los objetivos de la investigación, chicos, vamos a hablar, una vez que ya usted ha redactado su justificación de la investigación, vamos a pasar al siguiente paso, que son los objetivos de la investigación. En los objetivos de la investigación es un enunciado que expresa lo que se desea indagar y conocer para responder un problema planteado, nos dice Arias en su libro del 2002. Constituyen acciones a seguir para dar cuenta del problema de investigación y por tanto deben ser claros y alcanzables. Expresar los fines o propósitos que se deben esperar. Alcanzar en el estudio del problema planteado y responder, ¿para qué voy a llevar a cabo esta investigación? ¿Ok? Esto es lo que usted tiene que poner en sus objetivos. Estos deben ser cumplidos mediante la investigación, definiendo un estado o situación cuantificable en un tiempo y lugar determinado, que se intenta alcanzar como resultado del estudio. Los objetivos tienen que determinar el tipo de estudio que se realizará y estarán vinculados a la base del diseño. Bueno, para plantear un objetivo general, es responder a las preguntas. Asimismo, como la justificación tiene sus preguntas para responder, el objetivo general, chicos, para que ustedes lo redacten, debe responder qué se quiere hacer en esta investigación, qué es lo que busco conocer y a dónde se quiere llegar. El objetivo general está en correspondencia con la pregunta de investigación, ya que constituye el logro que permite dar respuesta a la pregunta. ¿Cuáles son las características de los objetivos de investigación? Indican los conceptos que serán estudiados, precisan las variables o dimensiones que serán medidas, señalan los resultados que se esperan, definen los límites o alcances de la investigación, se redactan comenzando con un verbo infinitivo, un verbo, no más. Para el objetivo general solo debe utilizar un verbo, muy importante, en infinitivo, y debe ser posible de lograr en su investigación. La formulación de los objetivos debe ser de forma clara, concisa y bien orientada hacia el fin. Deben ser redactados en la forma más específica posible, evitando unir dos o más objetivos en uno, lo cual no significa que no se pueda plantear un objetivo general, siempre y cuando sean precisados a continuación en los objetivos específicos. Estos deben enunciar un resultado unívoco, preciso, factible, medible, que será obtenido mediante la investigación, definiendo un estado o situación cuantificable en un tiempo y lugar determinado que se intenta alcanzar como el resultado de estudio. Los objetivos tienen que determinar el tipo de estudio que se realizará y estarán vinculados a la base del diseño. ¿Ok? Ya vamos a ver el diseño de investigación. ¿Qué requisitos deben cumplir los objetivos? Deben ser claros y precisos. Cuando se formulen deben estar explícitos de forma afirmativa, sintética y totalizadora. A la vez el resultado debe ser concreto en el proceso. Estar supeditado a los recursos humanos y materiales disponibles. Debe ser mesurable o evaluado y debe ser alcanzable. Usted debe poder alcanzar durante la investigación sus objetivos. Dos tipos de objetivos. Primero, redacta el general con las especificaciones que ya le di. Expresa el fin de la investigación correspondiente directa con la formulación del problema. El objetivo general. Un verbo en infinitivo debe expresar el fin de la investigación en correspondencia directa con la formulación del problema. En los objetivos específicos, indican con precisión los conceptos, variables o dimensiones que serán estudiadas, que van a ser el objeto de su estudio y se derivan del objetivo general. De su objetivo específico lo va a derivar de lo que hay escrito en su objetivo general y contribuyen al logro de este.
Aquí le dejo una serie de verbos que usted puede utilizar. Analizar, demostrar, establecer, explicar, describir, concretar, contrarrestar, identificar, producir. Mire, tiene una serie muy grande de verbos que puede utilizar en su objetivo general. ¿Ok? Bueno, antes de pasar a nuestro marco teórico, siempre les he dicho, chicos, que la manera más fácil de escribir es viendo ejemplos. Por eso siempre les digo, vayan a revisar bibliografías. ¿Ok? A ver, vamos a ver un ejemplo. Permítanme un segundo. Como les decía, la mejor forma es revisar. Bueno, ya nosotros vimos el planteamiento del problema de este proyecto de un compañero que lo presentó. Ahora vamos a revisar. A ver, permítame un momento. Vamos a revisar. Bueno, como les decía, la formulación y sistematización del problema, las preguntas como son súper claras. En la justificación también ya lo vimos, cómo deben redactarlos, ¿ok? Incluso la bibliografía, que es tan importante, y los objetivos generales. Por ejemplo, aquí, él pone, mire, desarrollar un verbo en infinitivo, un asistente virtual que brinde soporte en tiempo real para tutorías en línea, ayudando al estudiante de la Universidad X a comprender conceptos y resolver problemas y recibir asistencia personalizada durante el estudio. Los específicos, analizar las necesidades de las tutorías personalizadas en línea de los estudiantes de la universidad donde se está enfocando este proyecto, identificando las áreas y temáticas claves y los desafíos específicos. Sí se puede dar cuenta que los específicos van en concordancia y se derivan de su objetivo general. ¿Sí? Así debe redactar usted sus objetivos generales y específicos. ¿Ok? Ahora vamos a continuar en la revisión